demasiada riqueza en esta vida. Grabando, bueno. Bien, entonces el ejercicio 10 de este TP de rectas y planos en el espacio, particularmente acá tengo tres rectas, ¿sí? Que justo las tres están dadas de la misma manera, es decir, como intersección de planos. Entonces, la primera reacción que uno tiende a hacer en este tipo de situaciones es encontrar la ecuación, supónganse paramétrica o la vectorial de la recta, que es la ecuación con la cual uno se siente más cómodo trabajando, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es encontrar esas ecuaciones eh, paramétricas o vectoriales de las rectas de la manera en que ustedes crean más rápido y más sencilla. Yo acá voy a plantear una manera. Después, si ustedes tienen otras, genial, bienvenido sea. No quiere decir que tengan que quedarse con esta manera que yo les voy a plantear. En el primer inciso, como me habla de la recta L1 y L2, que es el que vamos a tomar en cuenta nosotros, vamos a tratar de escribir a la recta L1 y L2 en su forma paramétrica. Para eso vamos a valernos de las ecuaciones de esos planos que están dados y no vamos a hacer demasiadas cuentas, como hemos hecho en otras situaciones, sino que vamos a plantear una situación un poco más sencilla. Miren, ¿cuál es la particularidad de estas ecuaciones, de estas rectas? Que, fíjense, en la primera ecuación tiene x e y nada más el plano este, ¿sí? Y en la segunda ecuación tiene y z. Entonces, uno ¿qué puede mirar acá? Puede ver que, por ejemplo, la variable y se repite en las dos ecuaciones de esa recta. ¿Está bien? Entonces lo que uno puede hacer es decir, bueno, voy a despejar de la primera ecuación la x y me queda que es igual a menos 2y. ¿Está bien? Y de la segunda ecuación voy a despejar la z. Entonces me va a quedar menos 5 más 2i. ¿Está bien? Y nada más, ¿no? Eso que. Fíjense que no estoy haciendo nada nuevo acá, o sea, estoy haciendo un simple despeje. Entonces, uno podría decir, bueno, a partir de acá yo ya puedo obtener la ecuación paramétrica o vectorial de nuestra recta. ¿Por qué? Porque lo que podemos decir nosotros es que, voy a escribir esta situación, lo vamos a escribir en esta forma, x, y, z. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Por ejemplo, que la variable x yo la puedo escribir como menos 2 por lambda. ¿Sí? A la variable y la puedo llamar lambda. ¿Sí? Y a la variable z le puedo poner menos 5 más 2 lambda, con lambda perteneciente a los reales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, sin hacer ninguna cuenta extraordinaria ni productos vectoriales, que uno por ahí está acostumbrado a hacer el producto vectorial entre estos dos planos para obtener la ecuación el normal el producto vectorial para obtener el director de la recta, no hicimos demasiadas cuentas acá, ¿sí? Nos valemos de la información que nos dan esos dos planos y de la ventaja que falta una de las variables en cada uno de los planos y hay una que se repite, que era la variable y hice un simple despeje, ¿sí? Y luego lo que hice fue decir, bueno, como el x y z me quedó en función de llamo y igual a lambda y ya está, ¿sí? Entonces ya tengo la ecuación de L1, no necesito demasiadas cuentas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es el punto que elegí para armarme la recta? Bueno, el punto es el 0, 0, menos 5. ¿Sí? ¿Y cuál es el director de L1? Bueno, es un vector que es menos 2, 1, 2. ¿Sí? Bueno, listo. Ya tengo el punto y tengo el director. No sé si alguien lo planteó de esta manera. Si alguien lo planteó de esta manera, genial. Sí, profe, yo y mi compañero lo planteamos así. Bien, El problema es que cuando queremos hacer el mismo procedimiento en L2, sí. como que nos queda todo con un valor, tipo, nos queda un valor para X, uno para Y y uno para Z, A ver, vamos a ver. y como que no hay un lambda. No sé si Vamos nosotros a ver. habremos
algo ¿Qué mal. pasa acá en el caso de L2 si quiero repetir el mismo procedimiento? Fíjense, el I es como que ya está despejado, ¿no? Podríamos decir que, bueno, que el I vale 2. El I lo puedo reemplazar arriba, ¿sí? Entonces me va a quedar 3x más 5 por 2 sería igual a menos 2. ¿Está bien? Voy a seguir acá abajito. Entonces, ¿qué me queda? Vamos de vuelta. Me va a quedar que la variable x, acá puedo resolver 5 por 2, 10. Este 10, si lo pongo en el otro lado de la igualdad, va a quedar restando, o sea, me va a quedar menos 12 dividido 3, ¿no? Menos 12 dividido 3. Y bueno, Sí, acá sí, me profe. sigue quedando el igual a 2. Por lo tanto, me queda que x es igual a menos 4, ¿no? E y es igual a 2. ¿Está? ¿Y cuál es la variable que está faltando acá? La Z, Bueno, ¿qué sería? entonces sería lambda. Ah, bien. Claro, Entonces me queda, nosotros como no estaba, la pusimos como igual a cero. no, no, si no está, es el lambda, vamos a llamarle de otra manera, vamos a suponer que este lambda 1, vamos a llamarle porque es correspondiente a la recta L1, y a este vamos a llamarle lambda 2, así tenemos dos nombres distintos. Por ahí no se acostumbren a ponerle siempre lambda a todo porque después se van a encontrar con algún problemita. Entonces, L2 es esta recta, donde podemos identificar claramente el punto por donde pasa la recta y el director, ¿sí? Uno podría decir, bueno, el punto por donde pasa, ¿cuál es? Es menos 4, 2 y 0, ¿no? Y el director de L2, acá yo le puse L nada más, pero acá arriba sería L1, ¿cuál sería? 0, 0, 1, ¿sí? Que ahí anteriormente una compañera dijo que el director le quedaba 003 o algo por el estilo, ¿no? Que lo había calculado y le quedaba eso. Bueno, está bien ese director que calculó la compañera porque es un vector paralelo a este. ¿A qué voy con este ejercicio al plantearlo de esta manera? Que uno se está ahorrando un montón de cuentas planteándolo así, encontrando las ecuaciones de L1 y de L2 sin hacer productos vectoriales, sin hacer resolución de sistemas de ecuaciones con Gauss, sino simplemente un despeje, aprovechándonos de la situación en la que están escritas estas rectas, que obviamente no se puede hacer con todas, ¿no? Pero con estas en particular se puede, entonces lo dejo planteado así para que vean que también hay otra manera distinta de encontrar las ecuaciones de las rectas sin hacer demasiadas cuentas. Porque una vez cuando hace los productos vectoriales tiene posibilidad de equivocarse en un signo, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay maneras de verificarlo. Bueno, listo, ya tenemos entonces las ecuaciones de L1 y de L2 escritas en una forma conocida, más conocida, digamos, o más fácil de usar para nosotros. Eh, y además conocemos los directores, que ya nos podemos dar cuenta que mirando los directores de ambas rectas, paralelas no son, ¿sí? Porque fíjense que este director que tenemos acá, el de L2, no, no lo puedo escribir como un alfa por el director de L1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esta tiene ceros en las primeras posiciones y esta tiene valores, entonces ahí podemos darnos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, esa es una primera observación que uno puede hacer y decir que, bueno, que las posiciones relativas, cuando yo empiezo a analizar las posiciones relativas, lo que me interesa particularmente a mí es cómo están esas rectas posicionadas en el espacio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ya la cuestión de paralelas no se cumple. Entonces, una primera observación es que vamos a decir que L1 no es paralela, ¿sí? A L2. Y ahí la justificación, ¿no? Pues el director de L1 no se va a poder escribir, si yo quiero plantear esto, a un alfa por el director de L2. No es igual a un alfa, o no es equivalente. Y ahí
pueden poner los valores y ver que eso no se va a cumplir, ¿sí? Que les va a quedar en Siempre, realidad un absurdo. siempre hay que poner un contraejemplo. En realidad, como acá tenés los vectores, podés poner los vectores directamente, plantear esto que estoy escribiendo acá, ¿viste? Y ver dónde aparece esa contradicción que estamos planteando, porque fíjense que ya en el primer caso, si ustedes quieren resolver esto, les va a quedar -2 igual a alfa por 0, 1 igual a alfa por 0 y 2 igual a alfa. Entonces, acá ya en la primera ecuación te queda un absurdo, porque te queda -2 igual a 0, porque alfa por 0 es 0. ¿Sí? Entonces ya está, con eso ya nos garantizamos que está justificado correctamente porque hay una contradicción, hay -2 igual a 0. ¿Sí? Entonces no se cumple la definición o esta propiedad que planteamos que esos vectores tienen que ser paralelos. ¿Sí? Con esto ya estaría. Es decir, mostramos que no se cumple, no es que solamente pusimos esa oración y lo dejamos ahí. Bueno, ahora la segunda opción sería plantear lo que recién decía la compañera, que es esta cuestión de la intersección. ¿Sí? Algunos directamente ni pasan por esto de plantear primero el paralelismo, sino que van directamente a la intersección. También está bueno ese camino porque a veces si tenés las ecuaciones ya, más fácil. Entonces, vamos a ver si L1 tiene intersección con L2. ¿Sí? Esa sería la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, para hallar la intersección, lo que tenemos que hacer, acuérdense, es igualar cada x y z de la recta L1 con x y z de la recta L2. ¿Sí? Entonces, si planteamos esa igualdad, fíjense que nos va a quedar -2 lambda 1 igual a -4. Voy a ir escribiendo acá, ¿sí? Voy a ir escribiendo, entonces nos va a quedar -2 lambda 1 igual a -4 de la primera ecuación. Después nos va a quedar lambda 1 igual a 2. Lambda 1 igual a 2. Y la última que corresponde a z, -5 más 2 lambda 1 igual a lambda 2. Entonces, -5 más, ¿cuánto era que dije? 2 lambda 1. Más 2 lambda 1 igual a lambda 2. ¿Sí? Acá lo que planteé fue una igualdad y puedo obtener algún valor para lambda 1, por ejemplo, en este caso, de la primera y de la segunda ecuación, nosotros ya podemos sacar el valor de lambda 1 y en ambas ecuaciones me da el mismo valor de lambda 1. Si acá me da 2, y bueno, el otro ya valía 2. Si acá me hubiese dado distintos valores de lambda 1, listo, ya está. No iban a tener intersección esas rectas. Pero como por ahora viene dando el mismo y no hay ninguna contradicción ni nada por el estilo, sigo y, por ejemplo, puedo reemplazar ese lambda 1 acá abajo en la tercera ecuación. Entonces me queda 5 más 2 por el lambda 1, que vale 2, igual a lambda 2. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a tener que lambda 1 es igual a 2 y de la otra ecuación vamos a tener que lambda 2 es igual a -1, ¿no? Entonces, como encontré un valor para el lambda 1 y un valor para el lambda 2, y no hay en el medio ninguna contradicción, ni nada que me diga que pueda haber un absurdo o demás, vamos a concluir que esas rectas se intersectan en un punto. ¿Sí? Por lo menos es lo que podemos decir de acá. Entonces, L1 y L2 son secantes, podemos decir, o se intersectan, ¿no? No sé cómo lo están escribiendo ustedes. Y pueden poner el punto donde esas rectas se intersectan. ¿Cómo hacen para encontrar ese punto? Reemplazan lambda 1 en la ecuación de lambda 1 y el lambda 2 en la ecuación de L1, digo, y lambda 2 en la ecuación de L2 y debería darle el mismo punto. ¿Sí? Si hacen ese reemplazo, fíjense, yo voy a usar esto que ya tengo acá escrito, si no subo, me quedaría -4.
¿Qué más? 2 y 1, ¿no? Menos 1, digo. Me parece que ese es el... ¿Ese le dio el punto de intersección entre ambas rectas? Si alguien lo hizo, ¿me confirma? Sí, profe, me dio al mismo punto. Perfecto. Bueno, acá ya termina el análisis. Uno después lo que puede hacer es entrar en detalle y ver si esas rectas son perpendiculares, por ejemplo, que también podría ser algo que uno necesita ver. Pero en principio, con decir que esas rectas se intersectan en un punto, estaría bien. ¿Sí? Después, fíjense que tampoco son perpendiculares las rectas, porque si yo hago este producto escalar entre estos dos directores, no me da 0. Entonces, se cortan, pero no se cortan de manera perpendicular. Esa es una observación que pueden poner también ustedes. Y ahí terminaría, ¿sí? L1 no es perpendicular a L2. ¿Sí? Pues el director de L1, intersección el director de L2, es distinto de 0. Y ahí hacen la cuentita y ponen la justificación, ¿no? Algunas cuestiones interesantes a charlar de esto porque a veces en los parciales aparecen conclusiones apresuradas. Hay gente que por ahí analiza esta situación de la perpendicularidad, ¿sí? Y a veces le da que las rectas son perpendiculares. Entonces concluyen apresuradamente que se cortan en un punto. Pero eso está mal, ¿sí? Porque las rectas pueden ser perpendiculares y no necesariamente se van a cortar en un punto. Puede ser que estén alabiadas, ¿sí? Ese es un concepto que uno arrastra por ahí de R2 y piensa que si dos rectas en R3 son perpendiculares se van a intersectar en un punto. Y no, ¿está bien? Nada me confirma que eso suceda de esa manera. Por eso tenemos que hacer este planteo de ver si hay intersección. Así que tengan cuidado con esa situación. Bueno, listo, ya conocemos la posición relativa de L1 y L2, sabemos que se cortan en un punto, encontramos el punto, más allá de que no nos pedía. Y ahora, con esto ya podemos hacer un planteo del ejercicio A. Fíjense todo lo que hicimos para llegar en realidad a plantear el ejercicio A, que en el ejercicio A me pide que encuentre una recta, creo que era Un plano. un plano que corte a L1 y contenga L2. Es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar, vamos a llamarle pi, ¿sí? Tal que corte a L1 y contenga a L2. A L2. ¿Sí? Acá, cuando estamos en esta parte, uno puede ya hacer un bosquejo de la situación. ¿Se acuerdan que charlamos esto de plantear siempre un bosquejo de la situación porque nos ayuda a darnos ideas? Como ya sabemos que estas rectas se cortan en un punto, vamos a graficar la situación que se cortan en un punto, ¿sí? Son alabiadas, pero son incidentes en ese punto. Bueno, me queda el punto en cualquier lado. Son acá, en este punto, son incidentes. Ese punto que encontramos que yo le llamé P. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar, vamos a ponerle nombre a esta, vamos a ponerle L2 y a esta vamos a ponerle L1. Con esta situación gráfica y conociendo que se cortan en un punto, tenemos que encontrar un plano pi que corte a L1 y contenga a L2. Es decir, ese plano que yo tengo que armar, lo voy a hacer con verde, puede ser, por ejemplo, un plano que armo así, supóngase, que contiene a L2, ¿sí? Cualquier plano que contenga a L2 va a cortar a L1, ¿sí? Eso siempre va a pasar. Entonces, supóngase que yo armo este plano, cumple esa condición. Si alguien dice, no, yo armé otro plano, en realidad no armé ese, armé un plano que, por ejemplo, hace tiene este comportamiento. Para abajo, qué sé yo. ¿No? ¿Está bien? También va a cumplir esa condición ese plano. Si este es pi
va a cumplir que contiene a L2 y corta a L1. Entonces, la primera observación gráfica sin hacer ninguna cuenta es que hay infinitos planos que cumplen esa condición. Entonces, cualquier plano que contenga a L2 va a cortar a L1. ¿Sí? Esa es una observación que uno puede hacer, es decir, cualquier plano que contenga a L2 corta a L1, ¿sí? Porque va a pasar esta situación que se van a cortar en ese punto. Ahora, entonces el ejercicio se reduce a buscar un plano que contenga L2 nada más, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir acá, por lo tanto, busco un plano que contenga L2. Esto de empezar a escribir un poco más las cosas en los ejercicios, tienen que ir incorporándolo ustedes, ¿sí? Porque a veces acá no hay maneras de que uno termine de entender la idea en cómo plantear los ejercicios si ustedes no lo escriben, ¿sí? Entonces, si escriben esto, uno entiende que eligieron un plano, cualquier plano que contenga L2, porque cumple justamente con la condición. Y bueno, uno se podría tomar el trabajo, como hizo una compañera, de armarse un plano que contenga L2. Pero si uno viene acá al planteo del ejercicio y dice, a ver, L2, ¿quién era? Ah, L2 es esta. Esta ecuación, ¿no? Entonces, puede decir, bueno, entonces cualquier plano que contenga L2 va a cortar a L1. Entonces puedo tomar cualquier plano y fíjense que acá L2, como está dada como intersección de planos, quiere decir que este plano que tenemos acá nos puede servir, o este plano también nos puede servir. ¿Sí? Por lo tanto, puedo tomar esos planos, que van a ser planos que ya me van a servir, pero hay infinitos. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, puedo elegir estos dos planos, cualquiera de estos dos. ¿Sí? Bueno, después uno puede hacer cuentas y decir, bueno, en realidad, también uno podría elegir, supónganse, algún plano que de estos dos también, de L1, ¿sí? Y ver Pero, profe, cómo lo el puede plano acomodar. el plano que estamos buscando podría contener a la L1 o sea, como, Podría contener a las teóricamente, dos. Claro, ahí tendría que hacer un análisis de si la recta pertenece al plano. O sea, si la O otra sea, recta que yo quiero que corte pertenece o no al plano. podría, pero no, podría la idea contener a las no, dos rectas si quieren. A mí me ¿sí? confundió que puso que cualquier plano que contenga L2 corta L1. ¿No existe un plano que no cumpla eso? Claro, no es el que contiene a las dos rectas, el que no corta L1, En ese realidad, es la excepción. depende cómo lo pienses, porque si vos decís la intersección o el corte, significa en qué puntos coinciden esos dos elementos, ¿sí? Puede ser que coincidan en un punto, que es este caso en el que nosotros estamos buscando, cualquier plano que contenga L2 y elegimos uno que estaba ahí arriba, que no me acuerdo cómo era el primer plano, supónganse que elegimos este. Voy arriba, 3x más 5y igual a menos 2. Supónganse que elegimos ese, ¿sí? Lo voy a copiar. Elegimos ese plano, 3x más 5y era igual a 1, o yo copié más. Igual a -2. A menos 2. Bueno, ese plano va a cumplir la condición de que contiene a L2 y corta a L1. No sabemos si lo corta en un punto o si lo corta en infinitos puntos, pero acá como no especifica, dice que lo corte, puede ser una situación que este plano, justo el que elegimos, corte a L1 en más de un punto. Pero no hay problema, porque como dice que contenga y corte, no sería el problema ese, ¿sí? Ahora, si me Bien. dice, si el ejercicio me decía que corte en un único punto a L1, bueno, ahí tendría que ver si este plano que yo elegí
no contiene también a L1, porque si contiene a L1, entonces estaríamos en un problema. Tendríamos que elegir otro, ¿sí? Pero podríamos elegir, por ejemplo, este plano o el otro plano, el I igual a 2, creo que era que se llamaba. Vamos a poner Sí. un plano pi2, el I igual a 2. Profe, y si yo O solamente... el I menos 2 igual a 0, vamos a ponerlo así como I menos 2 igual a 0. A este también estaría bueno escribirlo ya en su forma implícita. I más 2 igual a 0. Ahí. Bueno, hasta acá más o menos se va entendiendo la idea. Sí, sí. Bien, perfecto. Listo, ahí termina el O ejercicio. sea, Después, después de dar la observación que cualquier plano que contenga AL1, perdón, que cualquier plano que contenga L2 va a cortar L1 y busco un plano de L2, al poner cualquiera de los dos planos que forman L2, ¿estaría bien? O sea, no tendríamos sí, que justificar más sí. nada, ¿no? No, ahí lo que podés decir que entonces elijo uno de los planos que está en la ecuación de L2 y ya estaría, ¿sí? Para que sepan de dónde sacaste este plano, ¿viste? Eh, Acá podés decir entonces, elijo uno de los planos que está en la ecuación de L2. Profe, si bien está bueno tipo conocer la posición entre las dos rectas, Sí, yo lo encaré mucho más corto, simplemente evaluando la posición entre la recta L1 y el plano Pi1 que usted tiene ahí. sí, Solamente hice, tipo, comparé el normal con el director de la recta, me fijé si era perpendicular o paralelo, y como no es ninguna de las dos, ajá, concluí que ese plano cortaba el E1 y ya lo puse como, exacto. como conclusión. Bueno, también está interesante esa idea, pero ahí lo que tendrías que, o lo que podrías pensar es, si bien ese plano va a contener a L2 y va a cortar a L1, vos partís de un caso en el que conocés, por ejemplo, que esas rectas se están cortando acá en mi situación particular, ¿no? Claro, Eh, pero yo vos no tendrías tengo ni que idea cómo hacer una, están. una observación ahí anteriormente, me parece. Deberías hacer una observación anterior y decir, bueno, como está escrita, como intersección de planos, voy a agarrar un plano de tal y voy a verificarme que cumpla. O sea, como que aclarar esa situación, justificarla anteriormente para que se entienda por qué fuiste por ese camino. Claro, como que yo tengo que dar a entender que yo sé que como es la recta está dada por intersección de esos dos planos, Exacto. sí o sí Tomaste ese unos. plano contiene la recta Exacto, L2. exacto. Sí, 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 sí. Eso lo tenés que escribir anteriormente en el ejercicio para que se entienda. No es que a vos se te ocurrió agarrar un plano y probar y meterle a ver si funciona. No, no. Vos elegiste ese plano porque sabés de antemano que ese plano contiene a L2 porque está en la ecuación. Todo esto que escribimos acá abajo lo tendrías que haber puesto al principio si es que no hiciste todo este análisis de posiciones relativas, ¿viste? Siempre está bueno igual hacer este análisis de posiciones relativas porque a veces el ejercicio tiene más de un inciso, entonces ya sabe cómo están dispuestos esos elementos en el espacio, ¿viste? Bueno, ahí terminaría el ejercicio. Vieron que hay cosas que se van más que nada escribiendo, así medias charladas, pero hay que dejarlos planteados. Y es lo que uno se tiene que acostumbrar a hacer en estos ejercicios, por lo menos, ¿sí? Ir como poniendo un título o una descripción a lo que está haciendo para que se entienda la lógica que hay atrás o cómo lo encarar. A veces hay parciales o ejercicios que hemos visto que hay como cuentas y procedimientos así desparramados, una cuenta allá, una cuenta acá, después usaron la cuenta que está de aquel lado, y es como que uno hasta que termina de entender por dónde fueron, pierde un montón de tiempo, cuando en realidad ustedes, el procedimiento que van haciendo en sus cabezas, si lo van escribiendo, decimos, busco un normal haciendo otra cosa. Usa este normal para armar tal recta, listo. Es más fácil para que uno entienda cómo lo pensaron, ¿viste? Bueno, listo, tenemos el ejercicio 10.
No sé si los otros incisos les salieron o tienen dudas, quieren que planteemos alguno que sea distinto a estos que hicimos. Si lo hicieron los otros y no tuvieron problema, genial, listo, dejamos acá. Profe, una pregunta. Sí, Si yo quisiera encontrar uno genérico, un normal de pi, sí. debería ser, por ejemplo, el director de L2 por el normal de pi genérico igual a 0, ¿no? El director de L2, en realidad, el director de L2, Porque L2 está claro, contenida a sí, ser sí, paralela al plano. sí, ajá, sí. Y ahí le puedo dar un valor, qué sé yo, a A le puse 2, ponele, y a Sí. B le puse 1 y a C le puse 0. Sí, eso lo podrías plantear, plantear un genérico. Pero bueno, como les digo, hay miles de caminos para llegar, hay caminos más cortos, caminos más fáciles, o sea, ustedes ahí traten de ir acotando que no se les complejice demasiado el ejercicio para que lo puedan tener ahí concreto, ¿sí? Pero sí, se puede plantear ese caso que decís. Y el punto del plano para encontrar el D, le puse un punto perteneciente a A L2. L2, ¿sí? ¿Está ¿Eso bien? estaría bien? Sí, Ah, sí, sí. genial. Sí. Bueno, listo, entonces con el 10A analizamos posiciones relativas, construimos ahí y estamos. Voy a parar esta grabación así.